psicología anormal. La mayoría de los textos de teoría de la personalidad no se enfocan en el tema específico de la psicología anormal. Esa es otra disciplina y se centra en las causas, descripciones, diagnósticos y tratamientos de las condiciones patológicas. Semejante proyecto está fuera del alcance de este libro. Buena parte del campo formal de la psicología normal cae dentro del modelo médico del trastorno mental. Con todo, hay un traslape considerable entre ambos campos aun cuando sus prioridades son muy diferentes. En este video, consideraremos la manera en que cada teórico se aproxima, en caso de que lo haga, a la cuestión de la psicopatología. Desde su inicio, la construcción de muchas teorías de la personalidad se basó en una gran atención a lo anormal. La psicopatología se veía como un ejemplo extremo. Si se descifraba lo que había salido mal en los casos atípicos, podrían derivarse principios que explicaran lo típico. Con algunas excepciones, los teóricos atisbaron en las profundidades de su propia psicopatología y la de otros para construir su visión del funcionamiento general de la personalidad. Sigmund Freud empezó esta tendencia desde 1895 en su primer modelo de la personalidad, al que describió como una psicología general, en el que daba igual importancia al funcionamiento normal y al anormal. Pero, en realidad, su teoría de la personalidad basada en la neurología se derivó en gran medida del tratamiento de la conversión histérica y otros trastornos neuróticos. Otras teorías de la personalidad tienen poca base en la psicopatología y se fundamentaron en el estudio de la gente normal o de las personas excepcionalmente sanas o creativas. La teoría de los rasgos de Gordon Allport y el concepto de autorrealización de Abraham Maslow son dos de esas teorías, igual que la idea de George Key de que cada persona es el constructor de una teoría, la cual es un ejemplo de una teoría que tiene que ver con el afrontamiento normal activo. El estudio de Maslow de la autorrealización es análogo a la consideración en la medicina de que la salud es algo más que la simple ausencia de enfermedad. Es importante considerar que nuestros valores y puntos de vista en ocasiones están implicados en el juicio de lo que es y lo que no es patológico. Un ejemplo es que en las sociedades totalitarias con gran presión hacia la conformidad, sostener ciertas opiniones políticas puede tomarse como evidencia de psicopatología. En la década de 1980, para tomar un ejemplo muy conocido, muchos disidentes soviéticos fueron hospitalizados con el diagnóstico de esquizofrenia progresiva. Este diagnóstico se basaba sobre todo en sus opiniones, su activismo social y, en algunos casos, en un juicio reforzado por su creencia en Dios. Uno de los autores conoció a una persona indigente hospitalizada en uno de nuestros centros médicos locales, quien consideraba su manía como un estado mental valioso y que, como era de esperar, dejó de tomar sus medicamentos al ser dado de alta. Muchos niños a quienes se diagnostica en la actualidad el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no habrían recibido ese diagnóstico hace apenas unos años. Podríamos preguntar si más niños sufren hoy el padecimiento o si nuestros criterios cambiaron como resultado de diferentes expectativas. Según nuestra perspectiva, una persona con una pauta de cambio de empleos y de parejas puede considerarse autorrealizada, narcisista o inestable. Existen muchas razones para creer que los criterios diagnósticos pueden depender en gran medida del contexto. Además, conforme exploremos las diferentes teorías de la personalidad, encontraremos que las explicaciones de la patología van de las defensas inadecuadas al bloqueo del crecimiento personal, las respuestas a una crianza demasiado competitiva o la falta de equilibrio en el desarrollo psicológico. Por ejemplo, veamos el caso de un estudiante universitario que muestra signos de depresión clínica y recibe el diagnóstico correspondiente. Es común que diferentes teorías de la personalidad den lugar a diversas maneras de conceptuar y entender el fenómeno de la depresión. Un psicoanalista freudiano puede sospechar que la depresión es causada por vulnerabilidades que surgen de las experiencias de la persona durante la niñez. Pero un jungiano o un profesional familiarizado con las teorías de Erik Erikson podrían ver la depresión en términos de un potencial frustrado para la aventura o para la conducta dedicada y afectuosa. Los adlerianos considerarían que es el resultado de un estilo de vida en que se evitan los desafíos, mientras que los psicólogos en la tradición de Karen Horney podrían analizarla como una reacción a una crianza con falta de afecto que hizo hincapié en una conducta demasiado competitiva.
Un conductista puede ver a la depresión como una respuesta a una cantidad reducida de reforzamiento positivo en el ambiente de este estudiante. Un teórico cognitivo consideraría que la depresión es una consecuencia de las visiones o diálogo interior negativo del estudiante, y un profesional con orientación psicofarmacológica vería la depresión en términos de una disminución de la serotonina. Esas diversas explicaciones tienen implicaciones diferentes para nuestra actitud hacia la depresión y su tratamiento. Lo desconcertante es que esas explicaciones no por fuerza son mutuamente excluyentes. La psicología no tiene tantas categorías detalladamente definidas para la conducta normal o sana como para la patológica. Esta brecha refleja un siglo de importancia dada a los trastornos y a las deficiencias. En el estudio de la personalidad tratamos de entender y usar teorías que no solo expliquen la conducta patológica, sino también la conducta normal, sana, creativa, inspiradora, de logro o valiente. El rápido desarrollo del movimiento de la psicología positiva, que aborda la cuestión del funcionamiento psicológico óptimo, en la actualidad es un área muy activa de investigación y teorización psicológica. Algunas teorías de la personalidad dan la bienvenida al estudio de toda la gama de la conducta humana. Muchas teorías pueden concentrarse solo en la salud o la enfermedad, pero es posible que los teóricos abarquen todo el espectro.